Bendiciones, buenas noches. El Espíritu Santo de Dios esté sobre nosotros en este tiempo. Quiero darte la bienvenida a este servicio de domingo, un servicio de domingo especial, ya que hoy celebramos las Pascuas y es domingo de resurrección. Estamos en un tiempo donde toda la situación nos está haciendo mirar hacia Dios. Estamos creyendo de que Él está muy pronto para volver y llevar su iglesia. Así que hoy queremos compartir contigo algo de lo que Dios nos ha dado para este tiempo. Estamos aquí en Casa de Oración Bolivia, cerca de ti, una campaña que hemos lanzado para estar cerca de ti en este tiempo cuando no podemos salir de nuestros hogares. Hoy estamos teniendo una Semana Santa totalmente atípica. Cada uno de nosotros en nuestros hogares, escuchando la palabra, compartiendo en familia. Seguramente estás un poco cansado y agobiado ya por los muchos días de estar encerrado en tu casa, pero ten fe, esta situación pronto pasará y nos dejará un beneficio mayor. Se habrán restaurado las relaciones familiares en nuestros hogares. Te doy la bienvenida a este servicio de noche aquí en la Casa de Oración. Es un servicio online solamente para las redes sociales. Detrás mío tú puedes ver que no tenemos a ninguna persona, sino que este servicio solamente es para ti, allí donde quiera que tú te encuentres. Bendiciones y espero que puedas recibir una palabra de bendición para ti en este tiempo. Aleluya. Quiero que vamos al libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 32 al 37. San Mateo 32, 27, 32 al 37. Dice la palabra del Señor: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Palabra del Señor. Señor Jesús, en esta noche maravillosa venimos delante de tu presencia, creyendo que el reino, el poder y la gloria a ti te pertenece. Hoy día bendecimos tu nombre y declaramos que el Espíritu tuyo, Señor, viene sobre nuestras vidas para bendecirnos. Hoy, en este tiempo de bendición sobrenatural, venimos creyendo que la cruz es la fuente de poder sobrenatural para nosotros. Creemos, Señor, que esta cruz es la fuente legal de este poder sobrenatural para operar en medio de tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Para la gran parte de la humanidad, la cruz es un simple trozo de metal que se cuelga en un collar, o para otros es un madero pesado izado en alguna iglesia. Sin embargo, la cruz significa lo que Jesús hizo para cumplir la gran voluntad de Dios aquí en la tierra y continuar su obra redentora. Si no haya habido cruz, dice la palabra que si Cristo Jesús
no haya ido a la cruz, nosotros no hayamos podido obtener la salvación. La cruz de Cristo muestra su amor para con nosotros, la resurrección de Cristo muestra su poder para con nosotros. La muerte de Jesús la podemos analizar en tres áreas o en tres partes claramente diferenciadas. La primera tiene que ver con la tortura física y la muerte de Jesús en la cruz. Jesús fue crucificado y la palabra crucificar significa fijar, clavar en una cruz. Era la pena capital ejecutada mediante la fijación del reo a un madero, dice el latín. Ahora, este tipo de muerte era una de las más humillantes y crueles que habían en aquella época como métodos de ejecución y estaba reservado para esclavos, homicidas, traidores y los criminales más viles que había en aquella época. La ley protegía a los ciudadanos romanos de la crucifixión, excepto en el caso de que el soldado desertara del ejército. Hoy estamos en un tiempo nuevo para poder entender que la cruz es la fuente legal del poder sobrenatural. Quiero que vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio 21, 22, para que podamos ver esto que estamos hablando. Dice la palabra: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero. Algunos puntos específicos que contribuyeron a la muerte física de Jesús. Estamos repartiendo en tres áreas lo que significó la cruz de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, quiero que vamos al libro de Marcos 15:15. Marcos 15:15. Dice la palabra del Señor: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Estamos viendo la muerte física de Cristo Jesús. Dice la palabra que Él fue azotado. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, la palabra dice que Él le mesaron la barba, le agarraron la barba, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos, de escupitazos quiere decir. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 2, la palabra dice que le colocaron una corona de espinas. Estamos hablando de que la muerte física de Jesús fue algo real. Dice la palabra: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Algo que también tienes que entender: estamos mirando la cruz de nuestro Señor Jesús como la única fuente legal de poder. La salud de Cristo Jesús se vio totalmente violentada, porque cuando nosotros miramos o tenemos en cuenta el despiadado castigo que recibió Jesús después del juicio judío, debemos entender que no solo tuvo este brutal castigo después del juicio judío, sino que también emocionalmente Cristo Jesús fue abandonado por sus discípulos más cercanos, sufrió el escarnio, sufrió que le dieron la espalda a Cristo Jesús después de haber tenido hacía unos pocos días la entrada triunfal en Jerusalén.
Algo que debemos cargar a todo este sufrimiento humano es que Él no había cometido ningún pecado, no había cometido ninguna falla. Solamente Él anunciaba el reino de Dios. Si usted mira, el condenado debía cargar desnudo su propia cruz. Si usted se pone a pensar por un tiempo, después de haber sido golpeado brutalmente, después de haber sido abandonado por sus discípulos, sus amigos, después de que el pueblo se volvió en contra de él además tenía que cargar la cruz, que más o menos, según los estudiosos, pesaba más de 140 kilos. Hemos leído la palabra del Señor donde dice que tomaron a Simón de Cirene para que le ayudase a llevar o a cargar su cruz, porque él venía realmente molido por cada una de estas situaciones. El gran sufrimiento que Cristo Jesús sufrió se debió en gran parte al dolor causado por los azotes, la corona de espinas, las caídas en el camino, los clavos y la posición incómoda de su cuerpo sobre el madero, lo cual le dificultaba la situación para respirar. Yo quiero que usted vaya al libro de Salmos, capítulo 22, versículos 14 y 15. Salmos 22, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor para que usted entienda y entendamos hoy cómo fue el sufrimiento de Cristo Jesús en esas horas que le antecedían a lo que sería su crucifixión. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Cuán difícil nos parece a nosotros hoy día entender todo lo que padeció Cristo Jesús por cada uno de nosotros? Hoy, en este día en particular, nos resulta difícil saber cuánto sufrió nuestro Señor. No ha habido ninguna producción cinematográfica que haya realizado Hollywood o cualquiera de los estudios cinematográficos en el mundo que hayan logrado captar la crueldad que Cristo Jesús debió soportar para introducirnos a vivir en el nuevo pacto. Al momento de llevar a cabo la crucifixión, el criminal era lanzado sobre su espalda con los brazos extendidos. Allí le amarraban y clavaban las manos al travesaño y los pies al patíbulo. Aparentemente los romanos preferían clavar las manos. Cuán duro había sido para nuestro maestro poder aguantar todo lo que él tuvo que aguantar para darnos la salvación. Yo siempre digo, ¿cuál fue el móvil que llevó a Cristo Jesús a cumplir su misión de Juan 3:16? Hoy día miro, pienso, para nosotros un poco de dolor, un poco de prueba, un poco de escasez nos hace tambalear en nuestra fe. Pero Cristo Jesús padeció calladamente. Él había sido fortalecido en Getsemaní, pero no quiere decir que Él no sintió lo que sucedió ese día viernes de crucifixión, sino que más bien Él lo pudo hacer porque sabía que esa era la voluntad del Padre. Hoy estamos en un tiempo donde debemos analizar, donde debemos mirar y saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros.
La palabra de Dios dice que Él cargó en su cruz todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Si usted mira, el exceso de sangre acumulada en el corazón produce obstrucción en la circulación, la cual, unida a la fiebre traumática, el tétano y el agotamiento, terminaban por matar a la víctima a muy corto plazo. Para acelerar la muerte del crucificado, como regla general, se le quebraban las piernas con un martillo, en sustitución los traspasaban con una espada o lanza, o bien lo ahogaban con humo. Todo esto que estoy tratando de que tú entiendas, lo padeció Jesús en lugar de nosotros. Como si Él haya sido el peor criminal para pagar por nuestros pecados. Jesús murió por nosotros para hacernos libres del pecado. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otra porción de la palabra dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. En otra porción dice que Él es la resurrección y la vida. Pero necesito entender hoy día que Dios me quiere bendecir, que ya me bendijo. En su cruz Él trajo la bendición. En su cruz Él me otorgó la gracia, el favor, el acceso a cosas que yo no podía lograr por mí mismo. Él sufrió en carne propia todo lo que estaba destinado para nosotros. Él está hoy sentado a la diestra del Padre. Él resucitó. Me pongo a pensar, ¿y cuán duro fue para nuestro Señor pasar esta prueba, pasar esta copa, saber que Dios lo había mandado para decirle a la humanidad que sí se podía ser libre del pecado y de la muerte? Fíjese, todo esto acarreó consigo una muerte física para Cristo Jesús. Pero también vamos a mirarla desde el punto de vista espiritual, y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 39. 26, 39. Dice Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Sígalo por favor ahí. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre proveyó un cordero a fin de redimir los pecados de la raza humana. Jesús fue el cordero sin mancha y sin contaminación que ofrendó su vida por la raza humana. En Getsemaní Jesús bebió la copa que el Padre le dio, llena de todos los pecados más horribles de todos los hombres, los suyos, los míos, los de todo el mundo, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Dios Padre le dijo, hijo mío, tienes que cargar con los pecados de la humanidad. Y Cristo Jesús así lo hizo. En su cruz Él cargó todos nuestros pecados, dice la palabra. Usted puede entender y puede percibir el contenido de la copa. Fue un concentrado de iniquidad llena de maldad de todos los seres humanos de todos los tiempos, edades y generaciones. Contenía pecados de resentimiento, odio, mentira, rechazo, maldiciones generacionales, robos, abortos, asesinatos, abusos sexuales, enfermedades, idolatría, brujería, satanismo, lo que usted quiera. Jesús se hizo pecado, pero no solo se convirtió en pecado, sino que además fue hecho una raíz de maldad, lo que la Biblia llama naturaleza de pecado. Él bebió la copa y se estremeció con la oscura y tenebrosa sustancia que había dentro de ella. Cristo Jesús, el único digno, el único santo, el único que no cometió pecado, se hacía pecado por cada uno de nosotros. Él cargaba en su cruz cada uno de nuestros pecados. El libro de Juan, capítulo 19,
versículo 30. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Finalmente Jesús clamó en la cruz y dijo, consumado es en su lengua original. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, ya no queda deuda, todo ha sido pagado por completo. La palabra de Dios dice que nosotros no estamos a la venta porque hemos sido comprados por un alto precio. ¿Dónde fuimos comprados? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se pone a pensar, este hombre santo, puro, este hombre que no había cometido fallas, Él cargó en su cruz todos nuestros pecados, cargó en su cruz todas nuestras dolencias, cargó en su cruz todo lo que había sobre nosotros. Hoy es el tiempo de entender que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la única fuente legal de poder sobrenatural. Si nosotros no entendemos hoy día, no vemos hoy día que la cruz de Cristo fue el acceso para nosotros. Cristo Jesús vino, traspasó los cielos, dejó los cielos, dice la palabra, y tuvo forma de siervo y en condición de siervo se humilló a lo más posible, porque tuvo muerte de cruz, dice la palabra. Hoy día debemos entender este poder sobrenatural. Cristo Jesús tenía que padecer, Cristo Jesús tenía que estar crucificado, colgado de esa cruz, para poder pagar el precio de nuestros pecados. Cristo Jesús lo sintió físicamente, Cristo Jesús lo sintió espiritualmente, pero hay una tercera faceta que quiero que usted y yo podamos mirar hoy en este tiempo y tiene que ver con la resurrección. Cristo Jesús fue crucificado, pero de esa cruz Él se levantó para mostrar el poder y la gloria de Dios. En el mismo instante de su muerte, el velo del templo, dice la palabra, se rasgó de arriba hacia abajo, lo que quiere decir que el lugar santísimo quedaba expuesto para nosotros. Según la ley, una vez al año y una persona en particular solamente podría entrar al lugar santísimo. Con la muerte de Cristo Jesús, el velo del templo se rasgó y quedó abierto para cada uno de nosotros. El pecado y la muerte en la cruz habían sido derrotados, pero todavía quedaban cosas pendientes. Jesús tenía que ir al infierno a pagar por nuestros pecados porque la justicia de Dios así lo demandaba. La Escritura nos dice que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno y allí pagó por todos los pecados de la humanidad. Luego le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús. ¿Qué es la cruz? Yo quiero que usted vaya al libro de Hebreos capítulo 7 versículo 27. La cruz es el sacrificio que Jesús ofreció a favor de la raza humana con todas sus consecuencias y beneficios. La cruz implica los roles fundamentales para el Hijo de Dios. Dice la palabra en Hebreos 7, 27, Jesús fue el sacerdote que ofreció el sacrificio. Dice la palabra que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Palabra del Señor.
Algo que necesito entender es que este sumo sacerdote que tenemos en este nuevo pacto, Él nunca perderá el tiempo pidiendo por Él, porque Él es perfecto, porque Él no comete errores, Él es santo en toda su manera de vivir. Dice la palabra, sed santos pues como yo soy santo. Y este es nuestro sumo sacerdote que siempre está ahí queriendo bendecirnos. Jesús fue al sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Si usted mira, vamos a leerlo completo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesús desató en la cruz la gracia sobrenatural de Dios. Algo que no entendemos. Necesitamos predicar de la cruz de Cristo. Necesitamos hablar de lo que Él ha hecho en la cruz. Si nosotros no reparamos en este gran suceso, no podremos entender y acceder a la gloria de nuestro Padre Celestial. Él en su cruz abrió la puerta para que podamos acceder y entender que la cruz es la única fuente legal o genuina del poder sobrenatural. ¿La cruz es algo abstracto o es una realidad? Cuando dejamos de poner a la cruz de Cristo en el centro, nuestra fe pierde significado y terminamos enredados en medio de tradiciones, regulaciones, legalismos y estatus imposibles de obedecer. Hoy es un tiempo donde necesito volverme a la cruz de Cristo Jesús. Allí donde Cristo Jesús hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Qué poder sobrenatural desató Cristo en su cruz? El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne. Jesús desató en la cruz la gracia sobrenatural de Dios. Hoy tenemos acceso, dice la palabra, por gracia sois salvos. Es decir, que esto fue un regalo para nosotros, pero que hubo alguien que pagó el sacrificio, hubo alguien que pagó el precio. Y este alguien se llama Jesús, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestro redentor. Hoy es un tiempo para que nosotros podamos ver que todo tiene que ver con la gracia de Dios. No caigamos en el legalismo, no caigamos en otras cosas, porque lo que nos salva es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si usted mire, el diablo quiere contraatacar la cruz de Jesucristo mediante el espíritu de brujería que intenta eclipsar y traer carnalidad, legalismo y mecanismos que no tienen que ver con la gracia de nuestro Señor. Hoy es un tiempo para entender que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere derramar de su poder y su gloria en medio de nosotros. ¿Qué es el legalismo? Mucha gente habla del legalismo, y el legalismo es el intento humano de cumplir la ley en fuerza propia, es tratar de ser santo o justo por medio de guardar reglas, tradiciones y formas. Legalismo es agregar cualquier otra cosa a los requisitos establecidos por Dios para ser justo. Todo lo que Dios nos pide es que creamos ya que por la fe en Jesús y su obra en la cruz somos justificados. Las dos grandes obras de la cruz, la primera, lo que la cruz hizo por nosotros. Cristo Jesús dijo sus últimas palabras en la cruz: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Que esto era perfecto.
estaba completo, estaba hecho en la eternidad, de una buena vez y para siempre. Hoy tú y yo vivimos en libertad, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pero para que esto haya sucedido, Cristo Jesús tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Hoy es un tiempo para analizar, hoy es un tiempo para entender lo que la cruz hizo en nosotros. Nosotros recibimos todo lo bueno que Jesús cosechó por su abundancia. ¿Cuál es el intercambio divino que tomó lugar en la cruz? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice la palabra del Señor: Jesús fue azotado para que nosotros seamos perdonados. Mira lo que dice la palabra, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Palabra del Señor. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hoy tú y yo necesitamos entender que Cristo Jesús pagó el precio, que Cristo Jesús en su cruz nos trajo libertad, que Cristo Jesús en la cruz nos dio acceso a la vida eterna y puso delante de nosotros la salvación. El versículo 4 de Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Algo que necesitamos entender es que él fue hecho pecado, él cargó con nuestra naturaleza pecaminosa, con que nosotros, para que nosotros fuésemos justificados. Hoy es el tiempo para poder entender que Cristo Jesús pagó el precio por completo, de una buena vez y para siempre. Hoy es el tiempo para hacer un alto a nuestras vidas y reconocer que si Cristo no se haya manifestado, nada haya podido suceder de lo que está sucediendo. El libro de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Palabra del Señor. Señor Jesús, en esta noche maravillosa, venimos delante de tu presencia, reconociendo que el reino, el poder y la gloria a ti te pertenece. Hoy día, Señor, bendecimos su nombre y declaramos, Señor, que reconocemos el beneficio de la cruz, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú padeciste, cuando mesaron tu barba, cuando te escupieron, cuando te agarraron a latigazos y hubo ese dolor en tu humanidad, fue para traernos bendición. Hoy día reconocemos que tú estás para bendecirnos, que todo este sacrificio hecho en tu carne, que todo este sacrificio hecho en tu espíritu, cuando el Padre cargó en ti todo el pecado de la humanidad, fue tan feo ese sabor que tú sentiste o degustaste, porque tú eres santo y siempre has sido santo, Señor. Hoy día yo entiendo que los beneficios de la cruz trajeron una vida nueva para mí, trajeron una vida de bendición para mí. Tengo acceso a la vida eterna, entiendo que por gracia soy salvo, sé que tú te hiciste pobre siendo rico para que yo pueda ser enriquecido en este tiempo. Padre de la gloria, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitaste
para nunca más morir aquí entre los hombres. Hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, diciéndole al Padre que tú pagaste ese precio. Hoy día nosotros, Señor, con un corazón constrito y humillado, venimos delante de ti. Reconocemos que tú eres nuestro libertador. Reconocemos que tú tomaste el lugar para que nosotros hoy día podamos vivir en libertad. Hoy día te predicamos resucitado. Tu cruz muestra el amor, tu resurrección muestra tu poder. Hoy día tenemos acceso a una nueva vida. Por eso hoy, Padre, venimos y te damos las gracias por esta gran misión de Juan 3:16. Porque fue tu amor el que envió a Cristo Jesús a morir por cada uno de ellos. Porque fue el amor de Cristo quien obedientemente padeció la cruz para que nosotros vivamos hoy en libertad. Padre de la gloria, hoy yo te bendigo y te doy las gracias por salvarme y hacerme tu hijo. Padre de la gloria, en este tiempo venimos y declaramos que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2, Romanos 5, versículo 2, dice la palabra del Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos gracia a través de esta puerta que Cristo Jesús, tenemos gracias. Fíjese cuáles son los beneficios de la cruz para nosotros. La cruz nos liberó del viejo hombre. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted mira, la cruz nos liberó del viejo hombre, la cruz nos liberó del ego o del yo. El ego es el mayor obstáculo para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La cruz nos liberó de la carne. En el libro de Lucas, Evangelio San Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice la palabra del Señor, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz nos liberó del mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la luz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz nos liberó del poder y la autoridad de Satanás. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor, y este versículo es espectacular, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué lugar impresionante la cruz de nuestro Señor Jesucristo! Fíjese lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Si usted mira esta palabra, para los judíos es un tropiezo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los gentiles es locura. Para nosotros es poder, dice la palabra. Y hoy es el tiempo de que podamos reconocer la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo en particular, quiero que tú puedas entender que Dios nos está llamando
a que podamos entender que la cruz de Cristo Jesús fue el acceso para que nosotros podamos entrar hoy a vivir un mundo sobrenatural. Este es el tiempo, querido amigo, para que tú puedas entender, para que puedas meditar y puedas hacer una oración de reconocimiento de todo el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. La cruz es la única fuente legal del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Hoy día te bendigo y declaro que esta semana que se inicia será una semana de bendición donde veremos manifestación de la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tú puedas saber que la bendición ha llegado en medio de tu hogar. Bendiciones. Esto nace hace 30 años con algo que Dios puso en mi corazón al ver a una trulla de pitilleros en la puerta de mi casa, que iban a la puerta de mi casa a fumar, y yo cuando me levantaba temprano para venir al templo me encontraba con ellos. Y nace así el preocuparnos por esta gente que consume droga, alcohol, ¿verdad? Y el primer centro que tuvimos fue en San Juan de Mutún, donde hoy está la empresa Sacan Hierro. Nosotros estábamos a la falda del Cerro Mutún, hace 30 años, en un lugar que no era nuestro, era del finado Max Fernández, que nos prestó una casita y en terreno ajeno, ¿verdad? Así empieza el Centro de Rehabilitación Arca de Noé. La verdad que entramos en un carretón, vinimos a ver porque no había camino y nos querían mostrar este lugar. Era tan difícil en el carretón venir sentado, entonces le digo a Meli que quería bajarme y comenzamos a mirar por dónde nos íbamos a bajar. Veníamos con Cookie, otra hermana de la iglesia, de la congregación, y en lo que íbamos a saltar, cuando hemos visto una víbora que se pasó por en medio del carretón, pues no quisimos bajarnos, continuamos en el carretón nomás, aunque nos hayamos venido golpeando, machucando. Es tan hermoso ver el lugar, ver esta tierra que ha producido, una tierra muerta, una tierra que no tenía ningún valor, pero que Dios puso en nuestras manos para que este desierto pueda florecer. Y eso es lo que vemos actualmente. Vemos aquí las flores, las plantas frutales, las verduras, todo lo que los chicos hacen. Arca de Noé, centro de rehabilitación, es la respuesta de Dios para una sociedad que necesita ayuda, para una sociedad que está esperando en la congregación y en la iglesia una mano extendida. Festejemos juntos la manifestación de la gloria de Dios. Festejemos juntos los nuevos comienzos para estos hombres que están siendo levantados en una nueva oportunidad. Y pueda conocer en este lugar que también la bendición de Dios ha llegado hasta esta casa, restaurando vida y restaurando familia. Hoy nosotros, como Centro Cristiano de Casa de Oración Arca de Noé, ofrecemos el programa espiritual, deportivo y ocupacional. Son 3 clases de terapia, en las cuales el alumno va desarrollando y vamos viendo cuáles son sus problemas, cuáles son sus crisis interiores, y para llegar a la raíz del problema y poder experimentar a través de la terapia para poder arrancar y desarrollar. Alrededor mío se encuentran unos cuantos alumnos que están ahora rehabilitándose en este lugar para darse una oportunidad en la vida con Cristo Jesús de la mano. El predio, aquí el Arca, tiene 30 hectáreas de dimensiones y realmente vemos cómo Dios nos ha ido bendiciendo. Son 100 alumnos los que viven aquí en Cotoquita, Sumuqué, y tenemos 100 alumnos más en las
Quinta La Creación, en las casas de reintegración en la ciudad, y allá en Palacios también tenemos un centro de rehabilitación para mujeres. Y hoy estamos aquí con 200 personas rehabilitándose en este tiempo, y son muchos los alumnos del Arca que dejaron las drogas para siempre, cambiaron para siempre. Entre ellos tenemos pastores, hombres de negocio, profesionales, gente que volvió a retomar el deseo y cumplir el propósito para su vida.